Eventos en C#. Podemos ver un evento como un mensaje o señal enviada al ocurrir determinada acción. Este puede ser desencadenado por la acción de un usuario, por ejemplo, al dar clic en un botón, o también puede ocurrir por cambiar en la lógica del programa. Por ejemplo, cuando cambia el valor de una propiedad. Para los eventos en C# existen dos conceptos principales. Vamos a encontrarnos con el broadcaster, que también puede ser llamado sender o publicador. Este va a ser el objeto que envía el evento o la señal para que ocurra el evento. Este no va a conocer el destino al cual lo envía, simplemente envía la señal. También tenemos el suscriptor, que es la clase u objeto que contiene el o los métodos target. Puede haber múltiples suscriptores a un mismo evento. Se puede decir que los eventos están basados en delegados, debido a que un evento es un delegado encapsulado y este delegado definirá la forma del método target de la clase suscriptora, es decir, los tipos de retorno y los parámetros que recibe, como hemos visto anteriormente. En cuanto a la sintaxis, lo primero que observamos es la declaración del delegado. Esto es básicamente como lo hemos hecho anteriormente. Luego tenemos en la siguiente línea un método compatible en la clase suscriptora, en este caso el que tenemos FM Selection forma de pago. Luego tenemos un miembro delegado en la clase emisora. En este caso es un evento, por eso utilizamos la palabra reservada evento. Se va a llamar cambio forma pago. Y luego al final tenemos la invocación del evento, en este caso simplemente cambio forma pago, y los parámetros que le vamos a pasar. En el slide simplemente mostramos cuál es la sintaxis, pero no va a tener ningún sentido porque no tenemos en un programa real. Más adelante veremos cómo utilizar cada una de estas características o cada una de estas formas de utilizar los delegados para eventos. Otras características importantes a mencionar y conocer acerca de los eventos es que los eventos pueden ser apagados o encendidos, podemos decirlo de esa forma. El objeto suscriptor va a designar cuándo escuchará, cuándo dejará de hacerlo, como en el caso de los delegados multicast. También podemos tener eventos encadenados, así le podemos decir en español, y estos se irán ejecutando uno a otro de manera síncrona. El framework .NET incluye Event Handler o Event Handler con argumentos para el manejo de eventos. Es lo que vemos en la línea. Los eventos pueden ser muy útiles cuando requerimos que nuestro programa se comunique de manera síncrona, ya sea internamente, es decir, entre elementos de nuestra aplicación, o incluso puede ser entre elementos externos, es decir, cuando queramos comunicar a lo mejor una aplicación con otra de cierta forma. También podemos utilizar eventos para el manejo de interfaces de usuario, escuchando por ejemplo eventos predefinidos de librerías C# o de .NET, o definiendo nuestros propios eventos personalizados y adaptados a nuestras necesidades.